Buenos días a todos. Es un gusto de saludarlo. Si alguien me puede decir si se escucha el micrófono bien. Sí, se escucha Perfectamente. muy Muy bien. bien. Gracias, gracias. Pues buenos días a todos. Vamos a iniciar esta clase o curso libre denominado Derecho Empresarial. Mi nombre, antes que todo, es Soledad Andreana Molina. Actualmente soy juez de primera instancia del Tribunal de Femicidio y Delitos contra la Mujer, que está ubicado en el Departamento del Progreso. A mí se me han encomendado dar este curso libre correspondiente al derecho empresarial, de lo cual tengo conocimiento en mi ejercicio profesional. Soy egresado de la Universidad de Carlos y estoy aquí para servirles y para que hagamos este curso interactivo y eh, que sea bueno para adquirir conocimientos en esta área que es tan importante y que se propicia en la Facultad de Ingeniería. Por eso es que se decidió impartir este tipo de clase. Algunas pautas generales. Quiero que me informen primero si se puede ver la presentación que estoy compartiendo. Sí, licenciado, sí se ve. Sí, Sí se ve, licenciado. licenciado. Gracias. Bueno, algunas reglas generales. Primero, mandaron en el chat un grupo de WhatsApp. No sé si ustedes coincidieron. Realmente yo no intervine en ese grupo, pero sería bueno. Vamos a hacer Hola, buenos días, de licenciado. esta, Sí, de esta clase. creamos este grupo para poder compartir sobre algunos temas del curso y poder estar todos en sintonía. Claro, segunda recomendación, por favor, hablen con la palabra. Tercero, yo les voy a enviar en este mismo momento el link de Classroom. A mí me habían informado según la coordinación de estos cursos libres y de actualización, que ya se los habían enviado, pero creo que en el grupo dijeron que no se los habían compartido. Entonces, yo lo que quiero informarles es que este que les mandé es el link del Classroom. Ya tienen algunas asignaciones que yo les voy a adelantar en unos momentos, pero si no tenían el link, ese es el link. También les quería informar que a mí me mandaron un listado de integrantes de los que fueron admitidos para este curso porque tenía un cupo limitado de 300 personas. Entonces, las personas que no estén en este listado, evidentemente si tienen el link de Classroom y el link de estas conferencias, pueden eh, presenciarlas y pueden también eh, participar en las actividades de Classroom, pero si al final de cuentas no van a estar incluidas en el listado oficial de esta clase, no van a obtener el diploma. Entonces, para que ustedes sepan, a algunas personas o a las personas que fueron admitidas sí se les envió el correo de confirmación. Incluso en esta llamada, yo con base en los correos que registraron al momento de hacer su inscripción en este curso, yo los agregué a esta llamada y fueron los que pudieron entrar directamente sin necesidad de ser admitidos, pero hay muchas otras personas que probablemente no se conectaron del mismo correo el cual registraron. Entonces, yo las he admitido en esta llamada, pero para futuras ocasiones mi recomendación es que para entrar directamente a la llamada se conecten desde el correo que ustedes brindaron al momento de hacer su registro para evitar más inconvenientes. Entonces son esas dos cuestiones. Está el link de Classroom y están las actividades. Las pueden realizar quienes no estén registrados, pero al final de cuentas no van a obtener el diploma y no hay cómo más arreglar esta situación. Fue una instrucción de los coordinadores de cursos libres que no se podía variar esto. Por más que puedan escribir al soporte técnico que tienen, si no están admitidos desde un inicio en el registro, entonces no se les va a poder dar intervención. Bueno, algunas preguntas que están. Hay un grupo de WhatsApp y no está el Classroom. En el grupo de WhatsApp, yo nuevamente les recuerdo que no tengo intervención, pero ya les compartí el código de Classroom, Perdone, se los voy a mandar nuevamente para que sí, ustedes ya lo licenciada, tengan. disculpe. Lo que mandó fue el link de la reunión, no el link del Classroom. Permítanme. Entonces creo que ahorita se los envío nada. Ujú. Ok.
Efectivamente, ahorita ya les envié el código de Classroom para que ustedes puedan ingresar. Entrando ya en tema del curso en cuestión. Se llama Derecho Empresarial. ¿Alguien me levanta la mano? Sí, licenciado, buenos días. Solo para informarle de que si usted desea también ser parte del grupo de WhatsApp, con mucho gusto puede unirse y así usted también puede ser parte de dar alguna instrucción que desee darla y no le llegue a todos en el correo o no todos puedan abrir el Classroom. Ok, gracias. Bueno, entonces en cuanto al curso de Derecho Empresarial, inicialmente el título tiene un poco de truco. El derecho empresarial como tal, por Guatemala, no existe, al menos no está acuñado como tal. Yo hice un poco de trampa en este curso porque quería aglutinar dos cuestiones que son importantes para el manejo de la empresa, que sería el derecho comercial o derecho mercantil, como se le y el derecho de trabajo, que son los dos grandes rubros que aglutinan o que se refieren al manejo de una empresa, tanto del punto de vista patronal como desde el punto de vista del trabajador. Entonces, era algo que yo quería apoyar, esto se denominé derecho empresarial, pero cuando ustedes reciben cualquier curso, de hecho, o si estuvieran en la facultad de Derecho, este curso tal no pensum, pero fue la mejor forma o el mejor título que encontré para escribir cualquier. Entonces, en cuanto al contenido de este curso, tenemos dejó de compartir pantalla, ¿verdad? ¿O ven la presentación aún? No se ve. Se ve, ¿verdad? ¿Lo ven ahora? Sí, se ve, licenciado. ¿Sí? Bueno, en cuanto al contenido del curso, en general tiene 3 unidades básicas que ustedes lo van a encontrar en la plataforma. Primero, los conceptos generales, que es la clase del día de hoy. No son conceptos difíciles de entender, ni vamos a ahondar mucho en cuestiones técnicas del derecho en general, porque no es un curso de derecho específico. Pero sí son conceptos generales que les van a servir para entender las clases posteriores, por eso es la. Y las otras 2 unidades, pues ya es local de contenido de derecho empresarial, que sería el manejo de la parte comercial a través de la parte del derecho laboral o derecho de trabajo, que es obligaciones patronales y obligaciones de los trabajadores, así como el contenido del curso, que son estos temas que aquí están y que también ya subí en el programa en la plataforma de Classroom, ya lo actualicé, creo que ya les había pero ya está actualizado en la plataforma Classroom, cuál es el que vamos a manejar. Este contenido está para desarrollarse 10 clases. Únicamente tenemos 8, así que van a ver días que vamos a abordar dos clases. ¿Qué no es contenido del curso? Primero, que sí es importante para el derecho empresarial, pero sería un curso demasiado extenso. Primero, la parte de seguridad social. Sí vamos a dar algunos toques, algunas referencias cuando hablemos del derecho de trabajo, pero no vamos a ahondar en toda la parte de cómo se maneja la seguridad social para una empresa. Un tema bastante extenso que no hubiera podido darse en este curso. Tal vez si me vuelven a dar esta cátedra, lo podría dar en un siguiente semestre. Y lo otro que no se da es la parte impositiva, la parte de textos tampoco se contempla porque también es bastante extenso y es muy técnico como para ahondarlo en un curso de 8 sesiones. Entonces, esas 2 partes no se van a abordar. Sin embargo, si alguno tuviera alguna consulta en específico en este contenido, es la respuesta, pues
pueden hacer las consultas que consideren necesarias y están relativas a los temas que estamos desarrollando y yo trataré de darle la que considere correcta y si no lo sé, pues yo también ofrezco hacer la investigación necesaria y darles una. En cuanto a las preguntas y cómo se va a desarrollar las clases en general, pues yo tengo una serie de diapositivas, una presentación específica por cada una de las clases y posterior a cada diapositiva yo la presento, pongo el contenido y luego después yo les doy un tiempo para que me hagan preguntas acerca de esa diapositiva en específico. No se refiere a que solo eso puedan preguntar. Si tienen otras dudas, yo les puedo decir que más tarde lo vamos a tratar o que no es contenido del curso. Así que, por favor, las dudas que se tienen en torno a lo que estamos viendo. Si tuvieran dudas más específicas, pues entonces al final de la clase me las pueden hacer y yo intentaré de responder. ¿Cómo va a ser la evaluación del curso? Bueno, como son 10 clases, aunque solo hay 8 sesiones, van a haber 10 evaluaciones cortas que son sobre el contenido de la clase que estoy dando. Por ejemplo, hoy que es la primera clase, ya una vale 10 puntos. Son 10 preguntas de falso y verdadero que son simples de contestar y van a estar subidas en el clase. Se va a programar todos los días que tengamos clase una evaluación a las 12:30. Se va a abrir a las 12:30 y va a cerrar a las 12:45. Es decir, que van a tener 15 minutos para realizarlas. Son 10 preguntas que probablemente no les pueda tomar más de 10 minutos en contestarlas. En cuanto a la asistencia, si bien el curso les pide o de los organizadores del curso les pide que ustedes tengan un mínimo de asistencias, yo en general no tomo asistencia, sino que mi asistencia se hace a través de las evaluaciones. Quienes entren a las clases van a poder responder las preguntas que están en las evaluaciones, porque generalmente, si bien les pongo las presentaciones en el Classroom, la mayoría de preguntas se trata de lo que yo desarrollo en las clases y no tanto de lo. Entonces, pueden incluso no ingresar a la clase y de todos modos poder contestar la evaluación del curso que está en la plataforma del Classroom y si tienen los puntos necesarios, pues entonces van a ganar la clase. Yo no me complico en estar pasando asistencia la verdad. No es mi forma, gracias en este sentido. Lo que les decía a un inicio, si ustedes están en esta sesión, se supone que es porque están inscritos formalmente en este curso y van a poder llenar incluso las evaluaciones que están en la plataforma Classroom, porque no tiene restricción de personas. Sin embargo, al momento en que yo cuadre al final del curso, las personas que hicieron las evaluaciones, únicamente voy a poder incluir en mi listado a los que están previamente inscritos, a las personas por más que entren a las sesiones y también hagan las evaluaciones, no se les puede dar problema porque el requisito indispensable era asignarse este curso al inicio, como lo hizo la. Entonces, esto es en cuanto al contenido del curso. Les adelanto que son 8 sesiones que vamos a tratar 10 clases y después de cada clase hay una evaluación. Por ejemplo, el siguiente martes vamos a tener 2 presentaciones, es decir, vamos a tener la clase y por ende van a haber 2 evaluaciones. ¿Alguna duda en cuanto a esta información del curso? Pueden ponerlo en el chat o pueden levantar la mano y yo les doy la palabra. Sí, Andrés Méndez. Licenciado, buenos días. Disculpe, cuando dice del Classroom, ¿sería aquí en la conversación, en el chat de la presentación que estamos recibiendo ahorita? Ahí puse yo la plataforma de Classroom, el link de la plataforma de Classroom. Lo voy a mandar nuevamente. Y eso le va a consultar, si lo podía enviar. Ahí está nuevamente, para que ustedes ingresen ya en la plataforma para la clase de hoy. Está la presentación del día de hoy y está también, se va a activar a las 12:30 del día de hoy la primera evaluación, que son 10 preguntas sencillas y cierra a las 12. Me preguntan aquí, ¿podría colocar el formulario de evaluación a la 1:30? No, todo cambio de horario, imagínense si me sujeto al horario de todos. Entonces, evaluaciones, la verdad es que son en horarios específicos, todas van a ser a las 12:30 y todas van a
a las 40. Son máximo 15 minutos que invertir en eso, aparte de estar en la sesión, que es opcional, como ya les dije, incluso no entrar a la sesión, pues si saben las respuestas de las evaluaciones, su punteo completo, si las contestan todas. Entonces, cambios de horarios no hay, de evaluaciones no hay. Yo soy también. Va en contra de las reglas de la facultad que nos hay. Entonces, no hay cómo conciliar todos los horarios. Entonces, es una hora y me preguntan, ¿queda grabada la clase? Yo, por ejemplo, no la estoy grabando. Creo que tal vez de la facultad, si existe algún auxiliar, tal vez se la esté grabando, pero la realidad es que no existe otro, más que las clases presenciales. Podría proporcionar el listado de alumnos inscritos. Déjenme ver si aquí me deja mandar una. Si no lo puedo mandar por aquí, lo voy a publicar en la plataforma de Classroom para que ustedes tengan conocimiento de quiénes son los que están. Me preguntan cómo puedo ingresar al Classroom para la evaluación. Ya les mandé el link, ahí está, y está cargada la evaluación. Si se meten ahorita no les va a aparecer porque va a aparecer hasta las 12:30, que es el momento. Reenviar el link de Classroom. Otra vez. El listado, ya como les dije, creo que aquí no puedo enviar un archivo, no sé cómo, pero se lo voy a pegar en la plataforma de Classroom como un material de apoyo para que ustedes puedan ver quiénes están inscritos al final. Me pide la palabra Andrés Méndez. ¿Sí? ¿No? Elizabeth Ruiz. Licenciado, muy buenos días. Buenos días. Fíjese, licenciado, que acabo de empezar, estaba escuchando que va a haber una prueba ahorita a las 12:30. Sí. Ok, está bien. Y las clases siempre se van a entrar así por medio de Google Meet o va a Solo poner Google Meet. ¿Perdón? Solo Google Meet. Es la única este link que ustedes ya tienen. El que ingresaron hoy siempre va a ser ese link. Ok, está bien, licenciado, gracias. Los martes de 11 a 11:05. Así está establecido en el programa. Solo no vamos a tener clase, de una vez se los anticipo, el día 4 de octubre no tenemos clase, que es martes. Ese día no programamos una clase. Entonces ese día no, pero vamos a votar en 7 sesiones todo el... ¿Alguna otra duda? Randy Gómez. Buenos días, licenciado. Buenos días. Fíjese que con una consulta, el Ujú. link de esta clase lo mandaron en el grupo de proceso penal y medios de impugnación, el cual yo no estoy inscrito en este curso, pero entonces si yo, por ejemplo, tomara a cabo todas las clases y las evaluaciones, ¿no me toma en cuenta o...? No, tiene que estar inscrito. Fueron las instrucciones específicas de la Facultad de Ingeniería de la Escuela Técnica. Por más que pueda entrar a las sesiones y pueda hacer las evaluaciones, que seguramente sí le va a otorgar un punteo porque está restringido, no se le va a otorgar un diploma. Ok, gracias, licenciado. Bueno, habiendo agotado este tema, entonces de la introducción vamos a Licenciado, entrar. buenos días. ¿Quién habla? Buenos días. Licenciado, buenos días. Buenos días. Sí, Buenos días. buenos días. Soy Adolfo. Sí, dígame. Soy Adolfo. Sí, sí. Sí, puede intervenir. ¿Tiene alguna consulta? ¿No? Bueno, entonces para entrar en materia ya de empresarial, ya que dimos la unidad 1, como les dije, son conceptos básicos y generales de derecho. No es nada filosófico, no es nada del otro mundo, solo son conceptos que quiero que ustedes manejen muy por encima para poder entender las demás clases que se van a dar en este curso, porque tal como lo estableció la Facultad de Ingeniería, no existe un prerequisito
requisito para ingresar a este curso. Entonces, sí, necesito que conozcan algunos conceptos, algunas definiciones básicas para poder acceder posteriormente a tratar del derecho social y derecho. Vamos a iniciar con qué es el concepto de derecho. El concepto de derecho, hay cantidad de conceptos de derecho. Yo no les voy a dar definiciones de autores, aunque hay una definición de derecho por cada autor que ha tratado este tema, pero como no es el fondo del curso, yo les voy a dar el concepto más básico de derecho que existe. Al final de cuentas, el derecho es un conjunto de normas jurídicas. No se trata sobre normas sociales o normas. Lo único que concierne al derecho son las normas jurídicas, que son las que están plasmadas en la normativa en el Licenciado, ordenamiento. Muchas veces, sí, mire, disculpe, no sé si sí, mire, disculpe, Adolfo, que le interrumpa. Sí, ya le fíjese había que no dado la palabra. escuché lo que pasa es que no escuché lo que dijo con respecto al horario del link. Sí, solo como yo le explicaba que esa hora yo voy en mi trabajo, va, y hay veces va en uno Es transcurso de la, que uno es va, la, es la ajá, única hora, de 12:30 a 12:45. Son 15 minutos y probablemente la evaluación le va a tomar 5 minutos. sí, no, yo le Entonces, decía porque hay veces donde yo voy no hay señal, va, no es por contestarla, va a ver por la señal. no puedo hacer nada al respecto. Yo no puedo coincidir con los horarios de todos. Si es así, alguna no está en su hora de almuerzo o alguien más tiene otro. Es un horario en 2:30 a 12. Bueno, continuando. Como les decía, es un conjunto de normas de carácter jurídico. Muchas veces las normas morales o normas sociales pueden inspirar la creación de normas jurídicas, pero esto no quiere decir que encajen en el concepto de derecho. Segundo, los principios. Los principios, al final de cuentas, son máximas o son conceptos básicos sociales que están plasmados en normas jurídicas y que tienen por objeto inspirar la interpretación y la creación del derecho. Son principios esenciales como, por ejemplo, la igualdad, la seguridad, la justicia, etcétera, que los vamos a tratar posteriormente, pero son máximas sociales y máximas éticas que se ven plasmadas en normas jurídicas y que ayudan a interpretar y crear normas. Al final de cuentas, los principios generalmente están establecidos cuando ustedes leen una ley en el preámbulo o en los considerandos de la ley al inicio de la normativa. Generalmente ahí se establecen cuáles son los principios en los cuales está inspirada una normativa. Por ejemplo, la normativa comercial, que sí es parte de este curso, está inspirada en la libertad y en la seguridad jurídica. Esos son básicamente sus dos principios esenciales, así como la buena fe guardada y la verdad santa, que son principios que inspiran al derecho comercial. Pero estos sí forman parte del concepto de derecho. Y las instituciones no nos referimos a instituciones públicas. El concepto de derecho, si bien se utiliza el mismo término para describir a las instituciones de gobierno o a las entidades gubernamentales, el concepto de instituciones que concierne a su vez al concepto de derecho se refiere a un entramado de normas jurídicas que definen una situación social particular, como por ejemplo el matrimonio es una institución, la adopción es una institución, el comercio es otra institución, porque tiene un entramado de normas jurídicas que están plasmadas en un ordenamiento jurídico que regulan una situación en específico que es relevante para la sociedad y para el Estado. A eso se refiere instituciones, no a instituciones gubernamentales, como se confunde generalmente. Y estos tres grandes rubros, normas, principios e instituciones, tienen objetivos particulares. Lo primero es regular la conducta social, es decir, que regulan, al final de cuentas, derechos y deberes tanto de gobernantes como de gobernados. Segundo, propicia la convivencia social, regula relaciones sociales. Al final de cuentas, el derecho de trabajo y el derecho de comercio son relaciones sociales específicas. Una, el comercio, el transar entre particulares, y segundo, una relación de trabajo entre patrono y trabajador. Tercero, realizar el bien común. Al final de cuentas, el bien común es un concepto bien abstracto, pero se refiere al desarrollo individual y colectivo.
a la persona, el Estado le debe de propiciar todas las condiciones para que pueda desarrollarse individualmente y como un ente social, y tiene que asegurar a través de las normas jurídicas que esto es posible. Después, si la persona lo hace o no, es una situación completamente distinta, pero por lo menos el entramado legislativo tiene que propiciar esta situación a través de asegurar garantías y derechos. Y finalmente, la consecución de la paz social. Al final, el objetivo primordial del derecho es conseguir la paz social, que no es más que todos vivamos en libertad y que todos tengamos la seguridad y certeza jurídica de que vamos a poder conseguir el bien común, tanto individual como colectivo. Eso es básicamente los objetivos del derecho en específico. ¿Hay alguna duda acerca de esta diapositiva? ¿No? Bueno. Buenos días, licenciado. Buenos días. Perdone, usted decía de 3 constituciones, no, de 3 instituciones, matrimonio, adopción, ¿y cuál otra? Son ejemplos de instituciones. Mi punto es Ya. que no solo existen esas instituciones, obviamente existen otras, pero son ejemplos básicos de qué debe considerarse una institución, porque tiene un entramado de normas jurídicas que regulan, pero son solo ejemplos, hay muchas otras instituciones. Ok, gracias. Bueno, continuemos. También el concepto de derecho tiene ideales, es la finalidad del derecho. Primero, la justicia. La justicia, hay muchas definiciones de justicia, la más popular es dar a cada quien lo suyo, pero la realidad es que esa definición, que es la más popular, se superó hace mucho tiempo. Ahora se centra más en equidad. ¿Qué es la equidad? Al final de cuentas, es tratar a cada quien de acuerdo a sus capacidades y a sus facultades y a sus características. Y con base en esas características propias de cada persona, entonces puede tener acceso a las instituciones gubernamentales y judiciales para que se le dé un trato igualitario. Es un concepto bastante abstracto de comprender, pero las teorías modernas ya no buscan tanto la justicia como era antes, sino buscan más la equidad para el acceso a la justicia, lo que se conoce como tutela judicial efectiva del Estado. El Estado, al final de cuentas, debe proteger todas las condiciones para que todas las personas, no obstante sus características propias, puedan tener las mismas oportunidades de desarrollarse y Estado. Eso es lo que se debe definir como equidad. Y también se busca el orden social, que no sea una anarquía, que no cada quien haga lo que quiera dentro de una sociedad, sino que se base en normas específicas que determinen los comportamientos socialmente permitidos del Estado. Y los comportamientos que no estén socialmente permitidos, entonces deben ser reprimidos a través del aparato estatal. Esos son los dos ideales básicos. Y se logra a través de que el Estado ejerza 3 poderes específicos. Primero, el imperio, que es la facultad que tiene de emitir normas jurídicas que se otorga constitucionalmente al organismo legislativo. El coercio, que es la facultad que tiene el Estado a través de sus instituciones de sancionar a las personas que cometen conductas socialmente inaceptables y que previamente están establecidas en normas jurídicas. Las sanciones generalmente son de carácter administrativo o penal. La gente en general piensa que las sanciones solo son de tipo penal, pero no. La mayor cantidad de sanciones que existen dentro de un Estado, y no hablemos del Estado guatemalteco, son de carácter administrativo. Existen infinidad de sanciones administrativas que superan por mucho porcentaje a las sanciones penales que se pueden imponer. Pero las sanciones penales son más relevantes porque tienen mayor impacto social, pero en la realidad es que existen muchos tipos, generalmente administrativos. Y el poder del judicium es la facultad de juzgar si una persona ha cometido una conducta indeseable. A través de estos 3 poderes es que el Estado consigue los ideales. ¿Alguna duda de esta diapositiva? ¿No? Bueno. ¿Cuáles son las fuentes del derecho?
hay varios tipos de fuentes. Las fuentes formales, que son generalmente las que se pueden ver, estamos hablando de la ley, que al final de cuentas es la fuente principal de un ordenamiento jurídico de un Estado, que son no solo las leyes, también nos referimos a las normas constitucionales, las normas reglamentarias, que son los reglamentos de las leyes, y las normas ordinarias o leyes ordinarias, que son las que conocemos, que es como el Código de Comercio, el Código de Trabajo. Esas son la ley y que generalmente están emitidas por un órgano facultado para hacerlo, como puede ser una entidad administrativa, en el caso de un reglamento, o el organismo legislativo o el Congreso de la República, en el caso de una. La segunda fuente es la costumbre. La costumbre es el uso reiterado de prácticas sociales que determinan una conducta social dentro de un territorio en específico. La costumbre, por lo menos en el estado de Guatemala, es complementaria. No se puede alegar el uso de una costumbre en contra de lo que dispone una ley formal, porque esto alteraría el orden social y propiciaría la arbitrariedad. Por lo tanto, la costumbre solo es complementaria, pero en cuanto a su concepto en específico, es ese conjunto de usos y prácticas que se hacen de manera reiterada en un conglomerado de personas más o menos establecidos y que determina un comportamiento social así. La jurisprudencia es el uso de fallos de tribunales de justicia que sientan un precedente en la interpretación y aplicación de la ley. En Guatemala la jurisprudencia no está regulada para cualquier tribunal. Por ejemplo, yo que soy parte de un tribunal, mis sentencias no generan jurisprudencia. La jurisprudencia solo se genera a través de las más altas cortes en Guatemala, que es la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Justicia, y que esas sí sientan un precedente que yo como tribunal debo observar. Por lo tanto, la jurisprudencia no es para cualquier juzgado, por ejemplo, o para cualquier entidad administrativa. Está reservado únicamente para dos entidades en específico. La doctrina, que son los tratados textuales o los trabajos de investigación que hacen filósofos del derecho o autores de derecho que establecen cierta forma de aplicar la ley. Aquí en Guatemala esto no es una fuente formal. Sí se puede consultar, pero al final de cuentas no obliga a nadie lo que la doctrina diga acerca de un comportamiento social. Pero en un concepto general de derecho sí es meritorio mencionarlo porque existen muchos estudios que orientan a las personas que tienen que ejercer ese derecho para poder aplicarlo en la sociedad. Y los principios generales del derecho, que básicamente son la igualdad, son el bien común y la seguridad. Esos son los tres grandes principios generales del derecho que inspiran también la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Las fuentes materiales o reales. Esto se refiere a los hechos históricos, políticos, sociales, económicos, que son tan relevantes para una sociedad que inspiran la creación o la modificación de normas jurídicas. Por ejemplo, una revolución inspira la creación de una nueva constitución, un hecho social o económico, como por ejemplo, o de salud, como fue la pandemia, inspiró la reforma de normas jurídicas. A eso se le llama una fuente material, son hechos tangibles, hechos sociales, hechos políticos, que son tan relevantes para un Estado que pueden propiciar la creación o modificación de normas jurídicas. Y las fuentes históricas son leyes o normas que estaban vigentes antes y que ya al ser modificadas únicamente sirven como una referencia histórica de lo que fue. Por ejemplo, para que nosotros tengamos nuestra constitución ahora, han existido 14 constituciones. Por lo tanto, todas ellas son referidas como fuentes históricas. No pueden ser aplicadas actualmente, pero sí dan una certeza en cuanto a la evolución de la institución a lo largo del tiempo. Por ejemplo, del voto, que cómo inició, quiénes podían ejercerlo, hasta lo que se escribió ahora. Eso se cita como. ¿Alguna duda acerca de esta diapositiva? Aquí la costumbre como fuente de derecho se ve reflejada más en el derecho mercantil, es decir, en el comercio. Sí, la costumbre es una de las fuentes más grandes del derecho mercantil, porque el derecho mercantil o derecho comercial
al ser tan poco regulado o tener tan pocas normas jurídicas, se basa muchas veces en las costumbres comerciales y principalmente a nivel internacional, donde no puede ser cualquier costumbre, sino la costumbre debe encajar en los principios filosóficos que son la buena fe y la verdad sabida y la buena fe. Preguntan cuáles dijo que eran los 3 principios del derecho. Bueno, en general son la igualdad, la seguridad jurídica y el bien. Pero esto va a depender del autor que usted pueda encontrar. Hay algunos que también agregan a la justicia y no al bien común, etcétera, o agregan a la equidad en lugar de la igualdad, también meten la libertad. Son dependiendo del autor que se consulte, pero en general más o menos está aterrizado en que son esos 3, que esos son los más importantes, pero va a depender mucho. Yo les di estos más a manera de ejemplo y son los que a mí me gustan. Esta presentación se la puede enviar al correo, está en la plataforma de Classroom, ahí la pueden descargar. Los objetivos del derecho, eso ya lo había dado al inicio de esta presentación, igual los pueden consultar en la presentación que está en el. Seguimos con las fuentes del derecho, ya específicamente en el estado de Guatemala. En el estado de Guatemala, las fuentes están establecidas en el artículo 2 de la ley del organismo judicial, que si bien es la ley propia del organismo judicial, ella misma regula que puede ser aplicado a todo ámbito dentro del estado de Guatemala. Como yo les dije, la principal fuente en el estado de Guatemala del derecho es la ley tangible, la ley en sus normas constitucionales, en sus normas ordinarias, en sus normas reglamentarias y en sus normas individualizadas. Esa es la principal fuente. La complementaria, que son 2, la jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte de Constitucionalidad. Esto complementa lo que la ley ya establece, marca una interpretación de lo que el organismo legislativo ya emitió a través de normas ordinarias. Y la supletoria, en este caso, ahí encajan a la costumbre. Solo puede regir o solo se puede invocar una costumbre cuando no existe una ley aplicable a ese caso concreto o porque la propia ley establece que en ese caso se debe utilizar la costumbre. Y esto me refiere nuevamente a la pregunta que me acaban de hacer. El propio Código de Comercio establece en su articulado que la costumbre, cuando no exista una regulación, va a ser la que se debe aplicar a una relación comercial. Y esto sí es aceptable porque en la técnica legislativa del Estado de Guatemala sí se contempló que la costumbre sí se puede aplicar al comercio porque el ordenamiento jurídico es insuficiente. Entonces, ahí sí es factible. Hay otros ejemplos, pero en cuanto a lo que nos concierne al curso, el derecho comercial es incorrecto. Y tiene que tener el requisito de que no sea contraria a la moral, al orden público y que sea aprobada. Esto es bastante controversial. Al final de cuentas, han habido infinidad de sentencias de la Corte de Constitución que han intentado explicar este tema, pero al final de cuentas lo que se trata es que la costumbre se pruebe y que no sea contraria a los derechos humanos, a una noción general de respeto a los derechos humanos. En eso se ha aterrizado. También el artículo 3 de la Ley del Organismo Judicial establece que contra la observancia de la ley no se puede alegar ignorancia, desuso, costumbre o práctica incorrecta. Es muy probable que ninguno de nosotros conozcamos la totalidad de leyes o la totalidad de normas jurídicas que existen en el Estado de Guatemala, pero eso no quiere decir que podamos defendernos a través de decir que nosotros no conocíamos la ley. Nuestra obligación como integrantes de la población del Estado de Guatemala es conocer las leyes. Puede ser que no las conozcamos en particular, pero eso no quiere decir que no se puedan aplicar a nosotros. Eso es el espíritu de ese artículo 3. ¿Alguna duda en cuanto a las fuentes específicas del Estado de Guatemala del derecho? Me dicen aquí, no me parece si están compartiendo pantalla. Sí, pueden ver mi pantalla compartida cuando les pongo la presentación. Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Alguna otra duda acerca de esta diapositiva? ¿No? Bueno, sigamos. Principios generales del derecho. Aquí sí les escribí un concepto porque sí es algo más importante.
son generaciones o abstracciones tomadas de la propia legislación del derecho natural o el derecho romano. Desde entonces se remontan cuáles son los que se conciben como principios generales del derecho. Hace mucha historia, pero hasta la fecha casi que siguen siendo los mismos, que constituyen postulados, ideas, fórmulas básicas o fundamentales que inspiran la construcción e interpretación de todo un ordenamiento jurídico, permitiendo la creación, orientación e integración de ese propio ordenamiento jurídico. Y tienen el objetivo principal de armonizar e integrar todas las normas jurídicas de un estado en particular y lo transforman en un sistema que es operativo y que es fluido y que tiene congruencia y coherencia en cuanto a todo su entramado normativo. Esos son los principios generales del derecho. Tienen algunas funciones principales que ya fueron mencionadas. Primero, orientar e inspirar la creación e modificación de los ordenamientos jurídicos y segundo, que ayudan a la tarea de integración de un sistema normativo. A través de estos principios es que se logra dar coherencia a todo el conjunto de normas que hayan estado. Pareciera que todas las normas jurídicas o todas las leyes o todos los reglamentos que existen en el Estado de Guatemala no tienen relación entre sí, pero sí tienen, y es a través de estos principios generales porque todos se basan en ellos. Por ejemplo, todos se basan en un ideal de libertad, todos se basan en un ideal de igualdad, todos dotan de certeza y seguridad jurídica a los particulares. Por eso es que ayudan a dar coherencia a un ordenamiento jurídico. Si una ley no se basa en estos principios generales, entonces su consecuencia es que ameritaría su expulsión por no estar inspirados en ideales principales del derecho dentro del Estado de Guatemala. Aquí les pongo un ejemplo, la seguridad. La seguridad, cuando hablamos de principio general del derecho, mucha gente se imagina que se refiere a la seguridad personal. No es la seguridad personal, no es que el Estado de Guatemala ponga policías en cada esquina y que eso sea brindar seguridad. La seguridad se refiere a la estabilidad y a la prohibición de arbitrariedad, es decir, de dotar a todos los actos jurídicos de una certeza para que no pueda salirse el gobernante de las funciones que le otorga la ley. Y esto va a garantizar que la persona humana que vive dentro del Estado de Guatemala pueda desarrollarse de buena manera y que pueda ser protegido a través del ejercicio de sus derechos y que el ejercicio de sus garantías están normadas a su vez en la ley. A eso se refiere la seguridad. No se refiere a la seguridad personal únicamente, se refiere a una seguridad y certeza jurídica. La justicia, que ya se los mencioné, y el bien común, que también ya se los narré al inicio de esta presentación. ¿Alguna duda acerca de estos principios generales en cuanto a su concepción? ¿No? Me ponen aquí, es la seguridad jurídica. ¿Alguien tiene una duda acerca de esto? ¿No? Bueno. Siguiente diapositiva. Aquí hay unos principios generales que está generalmente aceptado dentro del Estado de Guatemala, que los principios generales específicos del ordenamiento jurídico guatemalteco son los que están consignados en el preámbulo constitucional, porque al ser la norma suprema del Estado de Guatemala y el preámbulo ser la parte de la Constitución en la cual se inspira todo el entramado de normas constitucionales, entonces se cree que estas son los principios máximos de todo el ordenamiento jurídico guatemalteco. Discutible es después si coinciden o no con los estándares internacionales que ahora existen, pero generalmente es aceptado que estos son para nosotros, por ejemplo. Primero, preponderancia de la organización jurídica y política del Estado. Se debe dar importancia a todo el entramado de instituciones gubernamentales que existen dentro del Estado de Guatemala, porque son los que al final de cuentas mantienen el orden jurídico y político del Estado. Por eso es que se le debe dar esta preponderancia e importancia. Y como consecuencia, los gobernados deben darle el respeto que se merece como esta organización suprema. Segundo, la primacía de la persona como sujeto y fin del orden social. Todo el nacimiento de un Estado, no solo del derecho, sino de todo el Estado en general, se basa en propiciar el desarrollo de la persona. Al final de cuentas, la existencia del Estado se debe a la propia persona humana y todo el entramado de normas jurídicas se debe también a la propia persona humana. Es decir, es lo que inspira la creación del Estado y es su finalidad, su protección. Eso es que está consignado como principio general.
Tercero, la familia es un génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad. Al final de cuentas, lo que quiere decir es que la familia es lo más importante dentro del Estado de Guatemala y derivado de esta situación es que se han conformado normas o instituciones jurídicas al respecto para protegerla, como por ejemplo el matrimonio, la unión de hecho, el pago de pensiones alimenticias, etc. Cuarto, la promoción del bien común como responsabilidad estatal. Al final, el objetivo primordial de un Estado es que se garantice el bien común, es decir, el desarrollo individual y colectivo de todas las personas. La legalidad se refiere a que cada uno de los gobernantes y gobernados dentro de un Estado deben enmarcarse en sus derechos y obligaciones. El ciudadano, existe la máxima, o el gobernado puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe y al final de cuentas un gobernante puede hacer únicamente lo que tiene que hacer. Esa es la disyuntiva y cómo se resume la ley. La seguridad, ya se les expliqué, no solo es seguridad personal, sino es seguridad y certeza jurídica. La justicia, también ya se les expliqué, que ahora se habla más de equidad que de justicia. La igualdad no es que todos sean iguales ante la ley, esa era la concepción anterior. Ahora, la igualdad significa que el Estado debe de reconocer las diferentes características de todas las personas que integran a la población guatemalteca y con base en esas características emitir normas particulares que hagan que se superen esas diferencias o esas disyuntivas que pueden haber entre los diferentes tipos de personas que están en el Estado de Guatemala. No se coincide entonces ya que todas las personas sean iguales, sino que se debe tomar todas sus características particulares, todas sus vulnerabilidades y el ordenamiento jurídico, elevarlas al mismo nivel para que todas tengan el mismo acceso a las entidades estatales. Eso se trata de la igualdad. La libertad es básicamente que cada quien puede hacer lo que la ley no le prohíbe hacer. La paz, ya se las expliqué, la paz social es que todos vivamos de manera pacífica. Vigencia de los derechos humanos, Guatemala tiene una cantidad innumerable de tratados y convenios internacionales que debe respetar. Y toda su primera parte constitucional se refiere a los derechos humanos de la persona. Los que ya les dije, esos son derechos humanos individuales, pero también existen los derechos colectivos. Y a su vez, todos estos derechos humanos están contenidos en tratados internacionales que el Estado de Guatemala debe de respetar. Orden institucional estable y permanente y popular, esto es básico para cualquier democracia del mundo. No se puede estar cada 5 años cambiando de gobierno porque eso lo que dota a un estado es de inestabilidad y por lo tanto hace que la mayoría de estados que están en esta situación tengan una falta de reconocimiento internacional. Por lo tanto, se debe propiciar a las instituciones estatales darle la mayor estabilidad posible para que no pase esto a nivel internacional. El apego al derecho, que es vivir en un estado de derecho donde todos respetan las normas jurídicas, tanto gobernantes como gobernados, y el desarrollo integral de la persona, que tiene que ver con el bien común, como les puse ahí en el artículo 2 constitucional. ¿Alguna duda de algún principio general específico aquí que quieran que se desarrolle más? ¿No? ¿Ninguno? Bueno. La interpretación de las leyes, existen algunas formas de interpretación que son relevantes para nosotros porque lo vamos a tratar tanto en el derecho comercial como en el derecho de trabajo. Ahí vamos a establecer qué tipos de interpretación se debe dar a qué norma jurídica que yo les voy a exponer en su momento. La exposición gramatical es básicamente que la ley se interpreta a través del contenido de sus palabras, del contenido literal de sus palabras, consultando el diccionario de la Real Academia. Básicamente eso es. La lógica es que todas las normas jurídicas están relacionadas entre sí y no pueden ser tomadas como una norma aislada, sino que se acepta que cierta norma jurídica haga referencia a otra y que deben ser interpretadas al unísono para que tenga sentido. La sistemática es que todo el ordenamiento jurídico, ya no solo las normas jurídicas, deben ser interpretados como un conjunto. Es lo que les decía hace un momento, porque todas se supone que están inspiradas en las máximas del Estado guatemalteco. Por lo tanto, una ley no se puede interpretar aisladamente, sino debe ser en conjunto con las demás que integran el ordenamiento jurídico. La interpretación extensiva es que se debe propiciar, darle a la ley la interpretación que beneficie más a la persona humana.
Para eso se hace la interpretación a través de los tribunales de justicia y de las cortes en el Estado de Guatemala. La restrictiva es que se debe interpretar la ley de la forma que menos afecte a la persona humana. La analógica es que se debe interpretar una ley de acuerdo a otra norma similar que contiene una situación similar a su vez. Es decir, puede ser que una norma administrativa regule lo mismo que una norma penal, pero al final de cuentas se puede dar la misma interpretación porque el supuesto que contienen es más o menos igual. La interpretación auténtica es la que hace quien emitió la norma jurídica. En este caso, si se trata de una ley, quien hace esa interpretación auténtica son los legisladores que integran el organismo legislativo. Al final de cuentas, es la que podría ser un diputado del Congreso de la República que estuvo presente al momento que se aprobó esa ley. Esa es una interpretación auténtica. La exegética es un poco abstracta, pero al final de cuentas se trata de entender que todo el ordenamiento jurídico debe dar respuesta a cualquier problema de la vida social y por lo tanto no se pueden concebir vacíos legales dentro de la normativa. Entonces, por lo tanto, se debe dar la interpretación que mayormente propicie el llenado de esos vacíos o lagunas legales. La doctrinal, que se interpreta de acuerdo a las doctrinas o los estudios de los autores de derecho, y la judicial es la interpretación que hacen los tribunales de justicia, los juzgados que integran el Estado de Guatemala. ¿Alguna duda acerca de estos tipos de interpretación? Pregunta aquí, ¿la interpretación analógica se puede aplicar también a la rama penal? No, no hay analogía en lo penal. En general, se puede aplicar mayormente en cosas administrativas o en leyes administrativas, incluso también en leyes comerciales o de trabajo. Pero el ámbito penal sí está totalmente afuera de este tipo de interpretación. Incluso sería meritorio de una sanción por desobediencia o incumplimiento de deberes si se hiciera una interpretación de este tipo. La restrictiva, lo que quiere decir es que la norma jurídica, a veces siendo abstracta, quien la aplica debe darle una interpretación que en la menor medida perjudique a la persona humana. Es decir, si se le restringe un derecho, por ejemplo, si se trata de una norma jurídica que le restringe un derecho, entonces se debe limitar su interpretación a lo menor posible para que esa persona a la cual se le restringe un derecho se vea menos afectada. ¿Cuál se aplica más en derecho empresarial? Bueno, como les dije, el derecho empresarial al no existir y ser una combinación mayormente en esta clase de el derecho comercial, el derecho de trabajo, son dos cuestiones distintas, porque en el derecho de comercio el mayor tipo de interpretación es el analógico y el extensivo, mientras que en el derecho de trabajo se usa mucho la interpretación sistemática y la interpretación analógica. Ahí sí se puede dar. Entonces, ¿cuál se aplica más? Depende de la rama del derecho, pero en estas dos particulares son completamente distintas. Exegética, bueno, como les dije, ese es un concepto abstracto. Al final de cuentas se basa en que el derecho o el ordenamiento jurídico debe dar respuesta a todas las situaciones que se pueden dar en la vida social. Cualquier situación que se presente dentro de la vida social debe encontrar su respuesta dentro del ordenamiento jurídico. Esto da problemas porque existen, y no es un misterio para nadie, que hay lagunas o vacíos legales que no regulan tal o cierta situación en particular, porque sería muy difícil que todo el ordenamiento jurídico contemple todas las situaciones que se pueden dar en la vida real. Sin embargo, la interpretación exegética se basa en que, porque el ordenamiento jurídico lo debe contener, se debe interpretar la norma de la forma que se pueda llenar todos estos vacíos legales para conseguir que finalmente el ordenamiento jurídico le dé respuesta a todas las situaciones. Es un concepto bien abstracto, difícil de comprender cuando uno no está tan involucrado con el derecho, pero es bastante útil. La interpretación exegética es bastante útil porque al final de cuentas siempre toda situación que se presenta ante una entidad administrativa o en un tribunal de justicia, aunque no esté regulada, se le tiene que dar respuesta.
A todo petitorio que la población presenta a una entidad gubernamental se le tiene que dar respuesta, aunque no esté específicamente regulado. Entonces ahí es donde se usa la interpretación exegética, es bastante útil. Me dicen la violencia cibernética, el tema del bullying no tiene una regulación específica, no es materia de este curso, como les dije al inicio de esta sesión, que las preguntas sean en torno a lo que trata este curso. Lo único que puedo extraer yo de esta pregunta es, en cuanto a la ciberdelincuencia, sí tiene mucha relevancia ahora para el derecho comercial y es algo para lo cual, tal como le dice, se puede aplicar la exegética porque no existe una regulación al respecto, pero sí existen petitorios al respecto. El ordenamiento jurídico, como no es tan dinámico como los acontecimientos sociales o los acontecimientos tecnológicos en este caso, sí es necesario este tipo de interpretación, porque no está bien regulado, ni siquiera está bien definido actualmente dentro del Estado de Guatemala y principalmente en el comercio. Todo esto de las ciberdelincuencias y las estafas bancarias, etcétera, esto es un tema bastante álgido actualmente. ¿Sería lo mismo derecho empresarial que derecho corporativo? Sí y no, porque el derecho corporativo es mucho más amplio. El derecho corporativo se trata sobre... generalmente se aplica a empresas muy grandes y que manejan no solo la parte comercial y de trabajo, sino que es un entramado completo, porque también manejan la seguridad social, manejan la parte positiva, manejan el comercio internacional, las relaciones estatales. Entonces, el derecho corporativo es mucho más amplio que el derecho empresarial, que como les dije, es solo un término en el que yo quise aglutinar solamente comercio y trabajo. Pero el derecho corporativo como tal sí existe. Ese sí es un concepto más o menos actualmente aceptado dentro del Estado de Guatemala. No sé si existe una rama en los de la Facultad de Derecho de una universidad actualmente. Cuando yo estudiaba no se llamaba así, se llamaba Derecho Mercantil. Pero actualmente sí es aceptado y si alguien lo menciona sabe de qué se habla. Cuando hablamos de derecho empresarial, ¿es lo mismo que el derecho comercial e industrial? No, es lo que les acabo de decir. El derecho comercial es parte del derecho empresarial, pero como les dije nuevamente, este término tiene trampa. Ya lo expliqué al inicio, no es que sea una rama como tal, es solo el nombre de este curso. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Pueden levantar la mano? Les doy la palabra. ¿No? Bueno. Y finalmente existe una interpretación o métodos de interpretación que están plasmados en la ley del organismo judicial, específicamente en el artículo 10, que son básicamente las que ya les he dicho, la textual, que las normas se interpretan conforme a su texto, al sentido propio de sus palabras, la contextual, de acuerdo al contexto en el cual son emitidas las normas jurídicas, la constitucional, que las normas se deben interpretar de acuerdo a las disposiciones y principios constitucionales, la sistemática, que el conjunto de normas jurídicas servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes. Es decir, que las normas jurídicas o las leyes no se interpretan de manera aislada, sino como parte de un conjunto que es el ordenamiento jurídico guatemalteco. Está el teleológico, que los pasajes de la ley se pueden interpretar de acuerdo a su finalidad y espíritu. Es decir, que las normas que contienen una ley deben inspirarse en los principios o en las finalidades para las cuales fueron creadas esas leyes y que generalmente están establecidas en los preámbulos o considerandos al inicio de las leyes. La interpretación histórica, que se refiere a la historia fidedigna de la institución, por ejemplo, para entender la adopción, se va a todas las normas que han existido en el Estado de Guatemala, que ya no están vigentes, que han dado la evolución o que han marcado la evolución de esa institución. Esa sería hacer una interpretación histórica. La interpretación analógica, que se puede aplicar a disposiciones de otras leyes, casos o situaciones similares que estén contenidos en otras leyes. Y el axiológico, se debe interpretar las normas jurídicas conforme a la equidad y los principios generales del derecho. Al final de cuentas, es conforme a los principios generales del derecho que yo ya les di en esta presentación. ¿Alguna duda acerca de esta diapositiva que quiere que les amplíe alguna? ¿No? Bueno. Esa sería entonces la clase del día de hoy.
Como les dije, si tienen alguna duda, luego de que ustedes puedan ver esta presentación ya en la plataforma, en el Classroom, y tienen alguna duda, el siguiente día de clase yo les doy un tiempo para que ustedes me manifiesten alguna duda que puedan tener al respecto y yo se las puedo ampliar, no necesariamente tiene que ser en esta clase. Asimismo, les recuerdo que tienen una evaluación que se va a abrir a las 12:30, se va a cerrar a las 12:45, son 15 minutos, pero como les digo, son preguntas bastante sencillas de falso y verdadero, son 10 preguntas de falso y verdadero, incluso son 5 falsas y 5 verdaderas, solo tienen que ver cuál es cuál, y pueden obtener la nota correspondiente a esta evaluación. Les vuelvo a repetir, no hay repetición de evaluaciones, no hay cambios de horario de... ¿Alguna duda acerca del contenido de este curso? ¿Alguna duda de lo que se dio hoy o de lo que se vaya a dar en este curso? Dicen, mi correo no llegó el link para Classroom, nuevamente lo voy a mandar. Buen día, Lick, todo claro, gracias. Solo una consultita. El link de la evaluación se activará en Classroom, ¿verdad? A las 12:30 se activa, a las 12:30. Listo, gracias. Ahorita si se meten no les va a aparecer porque no está activado, se va a publicar hasta las 12:30. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, al final la evaluación es un formulario de Google. O sea, básicamente eso es, donde ustedes le ponen falso o verdadero y eso es todo, no es que se preocupen de la evaluación. Bueno, entonces, ya como les dije, el examen se va a publicar a través de la plataforma de Classroom y les va a aparecer a las 12:30. Si eso es todo, entonces yo los vuelvo a ver el siguiente martes. Como les dije, vamos a tener solo 7 sesiones y el día 4 de octubre de este año no vamos a tener clase, entonces apúntenlo de una vez porque ese día ni se conecten porque no hay nada. Entonces vamos a tratar de dar estas 10 clases en 7 sesiones y eso sería todo. La siguiente clase sí vamos a tener 2 clases. La segunda y tercera clase y van a ver como consiguiente 2 evaluaciones, pero el día de hoy solo hay. Bueno, eso ha sido todo, ya no les quito más su tiempo, pueden regresar a sus actividades y los veo nuevamente el siguiente martes. Gracias. Gracias, Lick. Buen día, Lick. Licenciado, disculpe, ¿cuántas clases son por curso? Se programaron 8 sesiones, pero en la realidad es que nosotros solo vamos a tener 7 sesiones. Y en esas 7 sesiones vamos a dar 10 clases. Ok, está bien. Gracias, licenciado. ¿Alguien más? ¿Tiene la mano levantada? Yo, Lick, disculpe la pregunta, ¿en dónde dijo que iban a publicar de las personas que estaban inscritas? Yo lo voy a subir ahorita a la plataforma de Classroom, les voy a subir el Excel que a mí me enviaron para que sepan quiénes son los que están inscritos. Ok, mil gracias. ¿Alguien más? Una pregunta. ¿Sí? Una pregunta. ¿El grupo de WhatsApp, dónde lo encuentro? Fíjese que ese no lo administro yo, entonces yo no tengo el link. No sé si alguien que esté aquí todavía en la reunión se lo puede enviar, porque ese no lo tengo yo. Ah, bueno, está bien. Gracias, licenciado. ¿No? ¿Hay link de asistencia? No hay. Yo les dije al inicio de esta sesión que yo como asistencia. Lo que tienen que hacer es hacer las evaluaciones y las evaluaciones son con base en lo que yo digo en clase. Entonces, si no estuvieran en la clase, seguramente no puedo responder las evaluaciones. Es un tip de mi asistencia. El link de la evaluación lo compartirán por Classroom. Nuevamente, eso se va a publicar a las 12:30 en la plataforma de... Ahorita no está. A las 12:30 les va a aparecer en la plataforma de Classroom y ya van a poder... Bueno. Entonces, eso sería todo. Los veo siguiente martes. Buen día a todos. Feliz tarde.